Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es el programa Expresión Popular. Mi nombre es Patricio Arévalo y les doy la más cordial bienvenida a el canal de la ciudad, Telecuenca, señal abierta, canal 2 de televisión y a través de la internet también, quienes nos acompañan en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook y en nuestra página telecuenca.es en todo el territorio nacional, tanto en la parte continental cuanto en las Islas Galápagos. Un abrazo a todos, entonces, quienes se unen a este espacio de opinión. No hablo más, veamos la agenda que tenemos preparada para hoy. Esa es entonces nuestra agenda de invitados para el día de hoy. Quiero, antes de iniciar con nuestra invitada de hoy, comentar algo que me ocurrió ayer en la mañana. Me encontré con Jesús Eras. Un saludo a usted, Jesús. Gracias por estar pendiente de toda la programación. Este programa va dedicado a usted y a su familia, ¿no? Bueno, con esa puntualización, quiero dar la bienvenida a la doctora Joana Ortega. Ella es psicóloga clínica, primera candidata a concejal Distrito Sur, movimiento de el doctor Jaime Astudillo. Él es candidato a la alcaldía. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por el espacio, Patricia, muchísimas gracias. Me siento muy contento de tenerla acá, ¿sabe? No tenía el gusto de conocerla, pero le conozco mucho a su mamita Ruthcita y a su papacito Jaime. ¿Cómo están ellos? Bien, todo bien, gracias a Dios, continuando, avanzando y apoyándole a la hija en este nuevo reto de su vida. Claro, bueno, es que Jaime es una persona también muy generosa, de mucha experiencia política también. Él estuvo de candidato también hace algunos años y conoce mucho este trajín político, ¿no? Así es que debe tener el mejor asesor allí. Sí, sobre todo el mejor asesor en valores, lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se debe de alguna forma, no sé si decir, convenir para las necesidades de una sociedad y las cosas que definitivamente, aunque sean difíciles de decir no, pues hay momentos en que se deben decir no. Claro, claro que, bueno, dice que muchas de las cosas siempre es necesario aprender a decir no, pero a veces es difícil, ¿no? Como que no queremos enemistarnos, no queremos tener dificultades y a todo lo decimos sí y bueno, y allí radica mucho de nuestros problemas, ¿no? Así es, así es. Bueno, me ha dado mucho gusto saber que Jaimito tiene ya su hija que está también participando en esta lid electoral. Un saludo a usted, Jaime, un saludo a Ruthcita. Les tenemos mucho cariño, mucho afecto también. Los conocimos desde hace muchos años, ¿no? Cuando nuestros hijos estaban en la escuela, en el colegio. Ya muchos años allí. entonces. Sí, en la escuela. Y desde ahí viene esta amistad. Jaime es una persona muy extrovertida, es una persona muy amigable, fácil de acercarse. Alguien con quien uno puede compartir muchas cosas y sabe que lo que uno comparte y lo que uno habla pues está a resguardo, ¿no? Y aparte de eso, una persona que aconseja mucho, que con mucha experiencia también y que conoce mucho el tema eléctrico. Le encanta ese tema eléctrico. Bueno, hoy compartimos con su hija, la doctora Joana Ortega. ¿Cómo le ha ido en este proceso? ¿Cómo siente a la gente ya en esta semana final? Bueno, ha sido realmente algunas semanas bastante complicadas, difíciles, pero de mucho trabajo, pero a la vez siempre fortalecidas, ¿no? En el espíritu, digo yo, porque la gente nos ha recibido bastante bien.
hemos salido a las calles, hemos estado conversando con las personas, siempre con apretones de mano, abrazos, siempre con necesidades expuestas a nosotros los candidatos, y eso ha sido importante para nosotros recogerlo y a la vez ir formando todos los proyectos que queremos para nuestra ciudad. Ahora en este tiempo de campaña hemos podido ir, no sé si decir socializando también con diferentes actores de la ciudad sobre las diferentes necesidades que tenemos, y una de las más grandes y las más fuertes son el tema de la parte humana en realidad. Y junto a Jaime Astudillo, que él tiene justamente su eje humano dentro de sus 4 ejes de ciudad, tenemos el eje del Cuenca del Agua, el eje del Cuenca Universitario y el Cuenca de la Cultura, el eje del Cuenca más humano y el eje del Cuenca más eficiente. Y justamente por mi profesión, yo soy psicóloga clínica desde hace ya casi 15 años y un poquito más. Entonces, lo que Jaime me ha pedido a mí es que yo esté de alguna forma liderando todo el tema humano dentro de nuestro equipo de concejales. Y como soy técnica, digamos, en el tema, pues nosotros hemos propuesto algunos proyectos dentro de nuestra campaña que esperamos el momento que estemos ahí dentro del Consejo, lo vamos a ir ejecutando de la mejor manera. Entre estos tenemos los primeros auxilios psicológicos que dentro de mi experiencia, y como les decía hace un momento, al tener un análisis de todas las cosas que vamos viendo como sociedad, nos ha preocupado muchísimo el tema de la calidad de vida de los seres humanos, de los ciudadanos cuencanos, y eso nos ha permitido ir instaurando dentro de nuestro proyecto ejes como este, que el tema de los primeros auxilios psicológicos, el objetivo es disminuir el impacto psicopatológico que puede tener en un ser humano y en sus familias ciertas situaciones que lastimosamente estamos todo el tiempo expuestos, no solamente el tema de violencia, sino también a temas de cualquier tipo de trauma, pérdidas afectivas, rupturas emocionales, rupturas o pérdidas emocionales, enfermedades, situaciones catastróficas que en algún momento vivimos, que todo eso sea tratado de forma inmediata en una primera instancia, que hace que todo esto disminuya el impacto emocional que en el futuro se puede convertir en problemas ya de mayor dificultad en la parte psicológica. Al yo trabajar con familias, con jóvenes, niños, adolescentes durante muchos años, ya vamos viendo las secuelas de cuestiones familiares y situaciones sociales que a lo largo del tiempo, cuando se van arrastrando y no han sido intervenidas de forma adecuada, lo único que generan es una mayor patología, y a la final el ser humano es el constructor, es el gestor de una sociedad. Es la materia prima, discúlpenme la comparación, pero es la materia prima con la que se gesta una sociedad. Entonces, si tenemos seres humanos enfermos o potencialmente enfermos, vamos a seguir teniendo sociedades enfermas. ¿En qué nos basamos para decir sociedades potencialmente o enfermas también? Vemos los últimos acontecimientos todo el tiempo en noticias sobre violencia de todo tipo. Hace 15 días escuchamos la noticia de un señor que le cortó las manos a su ex conviviente. También vimos hace poco esta brutal violación de una señora por un grupo de gente de una forma totalmente animal. Sí, tenemos también un abuso a un señor, ¿no? a un varón. Fue víctima de abuso sexual de parte de sus compañeros de trabajo. Entonces, la pregunta es en qué mundo estamos viviendo, hacia dónde estamos yendo, y seguimos promocionando a veces socialmente un montón de situaciones que parece que no estamos conscientes del impacto emocional y social que puede llevar con el tiempo. Por eso estamos buscando rescatar los valores también como seres humanos, y uno de los proyectos que tenemos es el Manual del Buen Cuencano, que en realidad no es un manual físico, no es un folleto, sino más bien es una impronta social que queremos comenzar a trabajar sobre todo con las generaciones pequeñas, niños y adolescentes, y trabajar conjuntamente con campañas fuertes a través de los medios de comunicación municipales que tenemos, también teniendo convenios quizás interinstitucionales con el Ministerio de Educación para que conjuntamente vayamos construyendo las mejores informaciones de acuerdo a la edad, a la forma de resolución de los niños desde una forma técnica, porque yo creo que lastimosamente muchos de estos elementos no se han hecho porque no ha existido una técnica en el área, como en el caso de un psicólogo, por ejemplo, que pueda ayudar y aportar sobre los elementos que técnicamente pueden ser tomados en cuenta antes de generar diferentes tipos de información, diferentes tipos de campañas para socializar algún proyecto, alguna necesidad de ciudad. Pero es importante saber cómo reacciona la gente, en qué momento estamos
estamos, no sé, las personas a veces no conocemos que estamos ahora en la generación de los millenniums, y hay que saber que los millenniums son los adolescentes, son las personas jóvenes desde los años, desde el 1985 en adelante, que se mueven a través de la tecnología, y a través de la tecnología usted llega a la conciencia de esas personas, llega inclusive a los afectos de esas personas. ¿Cuántos chicos se relacionan solamente con emoticones, por ejemplo, a través de su celular ahora? Yo te mando un besito con emoticón y puedo tener varias relaciones de afecto con varias personas, y se van utilizando este tipo de situaciones sin dar la atención debida al trato interpersonal, a la responsabilidad dentro del manejo de mis valores, de mis emociones, de mi mente, que hay que cuidarlo mucho, ¿no? Es justamente ahí donde está, les decía, la respuesta al por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y por eso apuntamos fuertemente a trabajar con el tema familiar. La familia tiene que ser trabajada desde los ejes principales. Hay que trabajar los afectos, los roles, las reglas, las normas de la vida familiar, pero ¿quién más que, no sé, el papá, yo digo grande en este caso de una ciudad? Tiene que ser el alcalde y los concejales. Al ser ellos las cabezas, tienen que visualizar la importancia que tiene trabajar con el ser humano, con la familia y con lo que viene en las siguientes generaciones. Si no lo hacemos ahora, la decadencia social va mucho más allá de lo que estamos viendo en este momento. Por eso yo sí he propuesto que para este tipo de temas, inclusive para trabajar con la Junta Cantonal de Derechos, necesitamos equipos técnicos de trabajo. Aquí necesitamos tener una comisión técnica, psicólogos, antropólogos, sociólogos, que nos ayuden a visualizar qué es un derecho y qué no está dentro de un derecho como persona, porque ahora todo lo que sea una intención o un deseo personal le queremos llamar derecho, y a eso tenemos muchos problemas ya, porque eso no ayuda a que una sociedad se equilibre. Entonces no podemos darle derecho a todo lo que deseamos y queremos, porque eso está llevando a un caos social. Entonces yo siempre digo, como querer hacer no sé si decir como una mezcla de un montón de cosas para ver qué sale. O sea, la familia no puede ser parte de una experimentación social. Ya tenemos elementos muy técnicamente, científicamente establecidos para ir entendiendo cómo se van dando diferentes situaciones de tipo emocional en los niños, y que no pueden ser quitadas de los elementos de atención, menos aún desde la parte gubernamental, porque hay un grupo de personas o etcétera que pueden proponer algo diferente. Entonces yo sí creo que dentro del eje humano necesitamos rescatar mucho el tema de valores, el tema de poder ser tolerantes, de poder ser respetuosos, de poder volver al tema de la generosidad, a volver a plantear cuán importante era la palabra, más que un documento no sé, en años anteriores, ¿no? En que un simple compromiso de palabra era suficiente para mantenerme en algo, y entonces esos eran valores. Y yo lo aprendí así de mis padres también. Usted hace un momento hablaba de mis padres. Desde niña me enseñaron, por ejemplo, que la parte... Con mucho respeto y con mucho cariño hablo de Jaimito. Muchas gracias. Rutzita, ¿no? Muchas gracias. Y justamente ellos me enseñaron desde niños que el tema de servir y el tema de que tú tengas tus convicciones, eso no se forma en una campaña política. Las convicciones son cosas que no se improvisan, sino que se preparan desde que uno es niño. Pero se dice que los 3 primeros años de vida del ser humano marcan ya su personalidad. Imagínese lo fuerte que es, y realmente tenemos la primera y la segunda infancia. Hasta los 6 años se forman todos estos aspectos que solo familiarmente se pueden dar, y solamente a través de ciertos ejes, lo que aporta una figura femenina, lo que aporta una figura masculina dentro del desarrollo psicológico. Es importante la presencia de los dos. Totalmente, o sea, eso es algo científico. El apego con la figura paterna moldea la capacidad de explorar de un niño, de tener una visión de espacio, de poder resolver problemas, por ejemplo. Y el tema de la actuación de la madre, que es la figura femenina, tiene una capacidad de moldear el lado derecho de nuestro cerebro, y eso lo dice la neuropsicología, no lo digo yo. Entonces se va viendo que el apego con las personas va inclusive transformando la base estructural de nuestro cerebro. Entonces, cuando vamos viendo a lo largo de la evolución social, vamos viendo que las mentes que están enfermas tienen su raíz muchísimo en el tema de sus relaciones con sus figuras paternas. Entonces no podemos dejar de tener esto en cuenta antes de hacer campañas, antes de promover los derechos, antes de ver qué es lo más adecuado para los niños, los adolescentes. Si no tomamos en cuenta técnicamente qué dice la neuropsicología, la psicología, la sociología, la antropología, que son las ramas que nos orientan sobre hacia dónde debe ir una sociedad. Entonces no es cuestión de que a todo le demos trámite de nuestros deseos, de nuestras intenciones, etcétera. Y hoy lo que vemos es que lastimosamente usted puede ver con los niños pequeños, yo lo hago
porque ya estoy 15 años trabajando con familias, pero es impresionante ver cómo los niños pequeñitos manejan a los padres. Un papá no le puede decir no a un niño de 3 años, porque un niño de 3 años tiene la capacidad de manipular impresionantemente a sus padres. Entonces, si yo como papá no sé cómo intervenir en esta dificultad de conducta de un hijo, pues lastimosamente le doy trámite y continuamos viviendo lo que después ya no podemos de alguna forma revertir, lo que es cuando yo no participo activamente de la formación del carácter. Hay momentos en los que a los niños se les tiene que decir no, así lloren, así se frustren. La frustración es algo que nos permite formar lo que se conoce como resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de afrontar las situaciones difíciles desde un aspecto positivo, es más, constructivo, proactivo. Es decir, los dolores de la vida hacen que el ser humano saque los mejores recursos, hace que el cerebro, el momento que siente dolor, busque necesariamente las formas en las que tiene que aplacar ese dolor. Y eso es resolución de problemas. Pero si yo desde niño le doy haciendo todo a mi hijo, le calmo el dolor, no le permito que viva esa frustración, no vamos a tener esa estructura psicológica formadera cuando somos grandes, ¿no? Ahora, usted nos ha hablado de los millennials, ¿no? Estos jóvenes que ahora están pendientes de la inmediatez. Para ellos todo tiene que ser ya, porque a través del celular todo lo consiguen inmediatamente, la información les llega, consiguen todo. Y piensan que la vida es así, de inmediateces, ¿no? Exactamente. Y viene este proceso de rebeldía también. Bueno, es necesario tener cierto nivel de rebeldía ante las cosas, pero ¿hasta dónde tiene que ser esa rebeldía? ¿Hasta dónde entender a los jóvenes también? Siempre se dice, ¿no? Si los jóvenes no fueran rebeldes, la sociedad hubiera permanecido como era en la sociedad inicial, ¿no? La rebeldía de los jóvenes es lo que transforma y cambia las sociedades. Pero ¿hasta dónde esa rebeldía debe ser entendida y debe ser soportada también? Bueno, al actualmente estar ya con el grupo de los chicos llamados los millennials, que así se les conoce, también tenemos que ir viendo que esto está asociado a la época a la época histórica que vivimos. Estamos viviendo ya la posmodernidad que se conoce. Entonces, la posmodernidad, al estar influenciada por la inmediatez y el consumo directo de placer, porque eso es la posmodernidad, hablamos de un hedonismo social ya. Y esto es peligroso cuando no existe un regulador de nuestros deseos a través de nuestro pensamiento y de la formación de una autocrítica. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Después de no haberle dado, digamos, o más bien, después de estarle dando trámite a nuestros afectos, si no hacemos uso también de un proceso lógico, racional, pues no vamos a poder equilibrar todo esto. Entonces, yo creería que justamente al instaurarse pensamientos de la época a través de los filósofos de la época, por ejemplo, hay filósofos o pensadores posmodernos bastante hedonistas, y ellos ya instauran una tendencia de pensamiento social. Entonces tiene que haber una contraparte, es decir, si no hay filósofos o personas que instauren otra tendencia de pensamiento, nunca vamos a poder comparar dos formas de vida, dos formas de mirar la realidad para que usted decida cuál de las dos es más coherente con la realidad, ¿no? Entonces, lo que yo digo es necesario que a toda esta ola de necesidad del placer inmediato necesitamos también colocar el otro peso social, que es vamos a llevarlo de una forma equilibrada. No a todo le vamos a decir sí, vamos a analizar fuertemente las tendencias, le decía hace un momento, de derecho, vamos a tomar discusiones, a hacer tertulias realmente técnicas y no ideológicas sobre un montón de situaciones sociales que en este momento se encuentran en discusión. Ahora mismo en la Asamblea se está discutiendo el Código Orgánico de la Salud, que trae posiciones bastante fuertes sobre la despenalización del aborto, sobre el tema de la legalización de la marihuana, etcétera. Hay algunas cuestiones que, si es que las personas que están decidiendo, nuestros legisladores, no conocen técnicamente del tema, pues pueden llevar a que nos dejemos llevar por las tendencias de la época y no frente a algo que técnicamente funcione o no funcione. Entonces, con el ser humano y con la sociedad no se puede experimentar. Se necesita tener técnica y una estrategia que argumente y sostenga teóricamente lo que vamos a imponer. Otra cosa fuera si es que estuviéramos hablando, no sé, de una mesa, de una silla, de un parque, si la tendencia es más vanguardista o no sé, o más moderna, de la imagen de un parque. Pero aquí no estamos hablando de una imagen de una persona, perdón, de una estructura de metal o de cemento. Estamos hablando de seres humanos y de hacia dónde vamos llevando a la sociedad. Entonces, es súper importante que la ciudadanía entienda que ahora necesita concientizar mucho las personas por las que quieren votar.
Porque esos son los que, yo digo siempre las personas de influencia, los influencers que ahora se llaman en las redes sociales, son los que instauran las tendencias de pensamiento. Entonces, si usted tiene líderes que llevan a una visión social destructiva, ellos influencian sobre la vida social de quienes les siguen. Entonces es importante saber qué es lo que promueven dentro de los valores, dentro de las formas de mirar, inclusive el tema del servicio en un espacio de liderazgo ya como autoridades, qué es lo que promueven los candidatos. ¿Ya? El otro día alguien me decía, Joana, por ahí creo que alguien estaba un poco discutiendo que el tema de la psicología no sirve para mucho. Yo le decía, qué pena que las personas que lideramos, primero podamos minimizar un aspecto técnico que tiene igual valor que un aspecto técnico en otras áreas, por ejemplo, en el tema de la ingeniería. Cuando hablamos, yo no voy a discutir lo que usted como ingeniero sabe, ¿sí? Más bien voy a aportar, voy a aprender, eso se llama resiliencia, ¿no? Voy a aprender de lo que me está mi otro compañero comunicando. Pero qué pena, digo, saber que la sociedad sigue todavía encauzada en una visión de lo concreto, de lo inmediato. Y lo único que logra hacer esto es que nuestro cerebro se acostumbre al placer. Se acostumbra a tener de forma inmediata las cosas, y lo que usted decía, y que las nuevas generaciones crean que uno arma su vida en base a esta filosofía de vida que no es real. No es real que tú tienes todo lo que quieres en el momento que lo deseas, así como lo consigues con el teléfono, por ejemplo. Yo consigo una mirada de alguien solo con un emoticón, pero no es real, tienes que trabajarlo. Tienes que también aprender a frustrarte cuando alguien te dice que no, y así, ¿no? Entonces yo creo que realmente es tiempo de que las personas despertemos de ese adormecimiento que hemos tenido, de que la parte humana no es importante, de que lo más importante es ver cuántos parques tenemos, cuánta infraestructura, qué tan bien manejado o no bien manejado está el tema del tranvía, por ejemplo, que yo no digo que no esté, o sea, eso va a ser parte de una de las fiscalizaciones fuertes, y Jaime Astudillo también lo ha dicho frontalmente. O sea, esas cosas las tenemos que fiscalizar, y además estar siempre con los técnicos buscando las mejores opciones para la ciudadanía. Pero también es importante saber qué pasó con toda la gente que quedó producto de las secuelas emocionales, producto del tema tranvía. Hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que quebró sus negocios, y que esas familias dependían justamente de esos trabajos, y que esos padres de familia, y le digo porque tengo pacientes que han venido con, eso fue el detonante que derivó a una depresión, por ejemplo, en una persona. Entonces le digo porque estoy dentro de esa área. Entonces es importante que le demos uso a todos los recursos que dentro del municipio tengamos, y uno de ellos es la ayuda psicológica también, claro que sí. Ahora, es importante tener una ciudad equilibrada psicológicamente con sus habitantes, es una ciudad también necesaria que tenga infraestructura, que tenga obras, pero como usted dice, ¿no? Hemos oído más que se ha privilegiado el discurso de las obras, el discurso del cemento, al discurso del ser humano, al discurso de buscar cómo tener una sociedad psicológicamente equilibrada, en armonía, porque de allí parte todo. Si no tenemos eso, ¿cómo construimos la sociedad? Entonces, la propuesta va hacia generar centros, hacia generar propuestas educativas. Bueno, ¿cuál es el mecanismo para poder llegar a esa armonía? Ya, frente al tema de la implementación de los primeros auxilios psicológicos, lo que nosotros lo que buscamos es habilitar espacios en las instancias de salud municipal. Tenemos el Hospital del Niño y la Mujer, por ejemplo, que lo tenemos ya ahora, tenemos la Casa Violeta, tenemos la Casa María Amor, tenemos, no sé si es que la gente conozca, pero tenemos el albergue Semisol, que también es un albergue para hombres que han sido, y adolescentes varones que han sido víctimas de violencia, por ejemplo. Entonces, potencializar en estos lugares y habilitar estos espacios para que se pueda socializar un protocolo de intervención. Los primeros auxilios psicológicos es un protocolo a nivel internacional que se utiliza con el fin, les decía hace un momento, de bajar el impacto psicológico, patológico posterior después de un evento traumático. Entonces queremos implementarlo ya como un protocolo y llevarlo realmente a ordenanza. Es decir, esto se necesita, cada persona, cada ciudadano sabe que puede hacer uso de este protocolo de intervención de la misma manera en la que aprendimos algún día a dar RCP, en la que nosotros estábamos ahí buscando cómo resucitar a alguien en un momento de no sé si decir, exactamente, que es un momento de primeros auxilios. Los primeros auxilios psicológicos buscan exactamente igual, pero a nivel psicológico, ¿ya? Porque después esto se convierte en
el lugar donde se cultivan mayores patologías, y entonces ahí esto está relacionado directamente con el tema de agresiones, violaciones, violencia, desajustes psicológicos, sociales. Entonces lo que queremos es bajar el impacto. Esto a nivel de intervención. Alguien me decía, pero ¿y qué hacer para prevención? La prevención es totalmente necesaria también, y por eso le decía, nosotros queremos implementar este manual del buen cuencano, que en realidad es una forma de psicoeducar a la ciudadanía, de concientizar, de levantar la conciencia social sobre la necesidad de hacer uso de plataformas psicológicas para mejorar nuestra condición primero emocional y además también fomentar el tema de valores, y lo queremos hacer a través del trabajo que necesitamos realizarlo conjuntamente con el Ministerio de Educación. Queremos socializar las necesidades y implementarlas dentro de los nuevos planes y nuevos proyectos educativos que tenemos. Año tras año se están haciendo variaciones curriculares en contenidos, entonces queremos que tomen en atención todo este elemento para intentar colocarlo también en las mallas y que las personas puedan tener acceso también a esto. Además de esto también tenemos la Universidad del Adulto Mayor, que queremos que ninguno de los seres humanos en sus diferentes categorías, por decirlo así, se queden fuera de la parte del eje humano, que Jaime Estudillo lo ha planteado, y por eso nosotros proponemos la Universidad del Adulto Mayor. Alguien me decía, pero eso ya existe, pero existe con el fin de que los adultos mayores vayan y aprendan, ¿sí? La Universidad del Adulto Mayor, que así lo hemos llamado, no es una instancia primero ni un espacio físico único, sino más bien lo que nosotros queremos es habilitar las casas comunales para que los adultos mayores de forma libre y voluntaria puedan más bien participar de sus conocimientos a las nuevas generaciones. Entonces, lo que queremos es que los adultos mayores se sientan sumamente útiles, en que sean tomados en cuenta sus participaciones de tipo técnicas, artísticas, artesanales, y que ellos vayan y promuevan sus conocimientos a nuevas generaciones y podamos de esa forma implementar talleres. También queremos a través de eso también iniciar quizás proyectos de tipo de trabajos, no sé si decirlo, como emprendimientos laborales con las personas que van a recibir todas estas informaciones, y que podamos fomentarlos realmente a través de estos proyectos, ¿no? Lo que queremos es que el adulto mayor esté activamente colaborando con nosotros y con la sociedad a través de sus conocimientos. Entonces, que quienes no quieran ir a aprender en la Universidad del Adulto Mayor, que actualmente está, que tengan la posibilidad de ir a participar de sus conocimientos dentro de estos lugares, y queremos hacerlo, ya le decía, aspiramos que el 30% de las casas comunales las podamos habilitar en el primer año y medio de gestión, para que los adultos mayores se encuentren súper activos también. Además de eso, tenemos también las asambleas de los niños y los adolescentes, otro lugar, va a ser una instancia sumamente activa también frente a las necesidades de niños y adolescentes, para que las podamos generar a través de proyectos de esas necesidades que ellos tienen, y queremos hacerlo a través de los organizaciones estudiantiles de cada institución educativa, los llamados, se me fue la palabra, son los consejos, exactamente, perdón, los consejos estudiantiles, ¿no? Que vengan representantes a estas asambleas, que las queremos hacer unas 2 veces por año, y recoger las necesidades y plantearlas en elementos ya para generar un mejor uso del tiempo en adolescentes y niños, que es nuestro mayor eje sobre el tema de desimprontar información que este rato se encuentra contaminada en ellos. Entonces queremos que ellos tengan un buen uso del espacio, de su tiempo libre, a través de técnicas, de estrategias, juegos a nivel deportivo, educativo. Hay muchos chicos que necesitan apoyo para sus tareas, ¿sí? En el tema educativo, tecnológico, entonces que ellos puedan prepararse y saber que tienen instancias municipales a las que los padres pueden llevarles, y podamos favorecer todo esto a través de la Casa de la Juventud, que la tenemos ahí también. Simplemente es cuestión de fomentar, porque alguien preguntaba, ¿con qué dinero se va a hacer? El dinero existe y las instancias están listas. Lo que hay que seguir generando es que se den estas situaciones y no descuidar que estas vayan dándole los trámites que tenemos que hacerlo, e ir verificando la evolución de los resultados a nivel social, ¿no? Entonces aspiramos tener todas estas implementaciones para bienestar, al menos en el eje humano, trabajar con los seres humanos, niños, adolescentes, familias y adultos mayores, es lo que vamos a implementar para estar trabajando conjuntamente. Muy interesante realmente la propuesta, y sobre todo el hecho de poder ya pensar en ese ser humano, en la persona, en el cuencano realmente, ¿no? Y no únicamente en las obras.
Quiero agradecerle, psicóloga, por habernos acompañado el día de hoy. Temas muy interesantes. Yo creo que queda pendiente poder seguir conversando de la juventud, de la familia, de la necesidad de tener tolerancia, respeto, esos valores tan importantes que hoy los estamos perdiendo, que hoy los estamos dejando de lado por este tema de la inmediatez, ¿no? Y que vale la pena conversarlo con mucha más amplitud y más detenimiento. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, solamente despidiéndome de la gente que nos está mirando desde casa, desde algún lugar, para que voten de forma responsable. El llamamiento es a un concientizar las necesidades que tenemos actualmente como sociedad, como familia, y que bueno, siempre nos dejemos llevar por votar por los mejores, no por los menos malos, como estamos acostumbrados a pensar. Votemos por los mejores, investiguemos, averigüemos la trayectoria de los que estamos como candidatos en las diferentes nombramientos, sí, como alcaldía, prefectos, concejales, consejeros, para que ustedes puedan ir viendo quiénes son las personas que les acompañarán durante estos siguientes 4 años de gestión. Así es que muchísimas gracias y aspiramos a que el momento que lleguemos a la alcaldía podamos trabajar en conjunto con la ciudadanía. Le deseamos mucho éxito. Gracias a usted. Y que nos ayude Gracias. mucho en el consejo. Hemos conversado con la doctora Joana Ortega. Ella es primera candidata a concejal Distrito Sur por la lista del doctor Jaime Astudillo, él es el candidato a la alcaldía. Gracias. Nosotros al volver hacemos una pausa y estamos con otro invitado. Se trata de Andrés Peñafiel, candidato a prefecto de la SUAY. Ya venimos, no se vayan. Muy importante lo que viene. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. El Fab Lab es un área destinada a la creatividad y la innovación, donde los usuarios van a poder desarrollar sus ideas, sus proyectos en un espacio donde tienen disponibilidad de algunos equipos, como son impresoras 3D, en material PLA plástico o en ABS o mediante resina, equipos para corte láser que nos permitirán desarrollar maquetas, además impresoras de gran formato, corte CNC, donde se puede hacer ya en 3 dimensiones un mecanizado de un elemento. El beneficio es gigantesco. Estamos con tecnología de punta, prácticamente lo que se está utilizando ya no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Lo que se pretende es que los estudiantes formen parte del laboratorio al hacer sus prácticas ya dentro de nuestras instalaciones, utilizando las máquinas y los equipos que les puedan beneficiar no solo dentro de su desarrollo académico, sino también dentro de su vida profesional. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca, presentador de Foro Interamericano de La Voz de América. Comparta con nosotros el análisis completo de los hechos más importantes de la semana en nuestro continente. Acompáñenos cada viernes desde las 3 de la tarde por Telecuenca, el canal de la ciudad. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus folletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que solo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. Necesita consultoría y asesoría en materia de derecho civil, laboral, constitucional, administrativo y derechos humanos, a más de llegar a acuerdos a través de la mediación.
En los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la Universidad Católica de Cuenca, tratamos cada caso de manera personalizada. Contamos con un staff de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle José Alvear 106 y avenida Vicente Solano. Azogues, en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de abril, en el campus universitario Luis Cordero El Grande. Cañar, en la calle 3 de noviembre y avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Estamos seguros que podemos ayudarle. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nosotros avanzando, nos encontramos ya con el ingeniero Andrés Peñafiel, está candidato a prefecto de la SUAY. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricio, más bien un honor y un gusto verle a los tiempos, participar aquí en este prestigioso medio de comunicación y sobre todo muy querido por la colectividad cuencana y ASUAY. Muchas gracias, ¿cómo le ha ido en sus recorridos? Muy bien, muy contento, cargado de toda esa energía, de esa adrenalina de recorrer, yo le comentaba hace un rato, casi el 95% de los recorridos de los cantones, y muy importante. Una cosa, Patricio, es lo que uno visiona, proyecta, planifica, y dice, este es el deber ser de una institución que queremos transformar como el gobierno provincial. Sin embargo, uno se recarga y se llena de sus insumos importantes cuando día a día siente la relación directa con los ciudadanos, con el agricultor, con el ganadero, con el artesano, con las personas que dicen, vea, así tenemos que trabajar en el riego, estas vías hay que lastrar, estos proyectos de vialidad tenemos que trabajar, estos programas productivos tenemos que desarrollarlos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, temas que se dan en Nabón, por ejemplo, en temas de vialidad, que se dan, por ejemplo, en Chordelec, por ejemplo, en vías como la principal, Chordelec principal, que son alrededor de 15 kilómetros de vías, que ellos requieren más la vía que se arregle que el riego, cosa diferente en lo que es en Nabón, ¿no? Es decir, cada cantón tiene su propia particularidad en torno a sus temas importantes, y me digo esos temas importantes pues son los que se enfocan la competencia del gobierno provincial, en el riego, en el fomento productivo, en el fomento turístico, en temas de desarrollo productivo, el tema de la vialidad, ¿no? Entonces eso para nosotros ha sido importantísimo, porque usted tiene la película más clara, y tiene una convicción absoluta de saber lo que quiere y qué es lo que va a proponer ya a la hora de nuestra planificación. Ahora se encuentra usted también con la planificación de los alcaldes, ¿no? Porque tiene usted que ajustar un poco también su plan de trabajo, que lo pensaba de una manera, ajustarlo a lo que los alcaldes allá están trabajando, a lo que proponen los nuevos candidatos. Medio tiene que ser una planificación bastante moldeable luego al proceso ya una vez definido. El nuevo prefecto, el ASUAY que nosotros soñamos en nuestro eslogan, implica tener esa capacidad de liderazgo, de concertar, de conocer cada realidad. Y algo que usted topó, el tema de las competencias. Cada cantón tiene su particularidad. Por más que haya las competencias, tienen sus prioridades de hecho, ¿no? Y esas prioridades obedecen a la planificación, a los presupuestos. ¿Con qué recursos cuenta una mayor cantidad de parroquias y de municipios, ¿no? En este caso el ámbito de acción que implica la articulación de la prefectura con todos los gobiernos cantonales y todas las juntas parroquiales. Entonces ahí cuando usted tiene que tener una visión integrada para saber los recursos, cómo pueden ser distribuidos y cómo pueden ser planificados y concertados. Porque caso contrario, le doy un ejemplo, el único municipio que tiene una capacidad autónoma más grande en todo su manejo presupuestario para orientar una planificación que ejecute nuevos proyectos es Cuenca. Y su capacidad operativa es grande. Entonces el resto de municipios tienen una dependencia casi del 100% de las transferencias del gobierno.
y las rentas que generan por conceptos ya de un mejor manejo de lo que son tributos por la parte de los catastros rurales, los catastros urbanos, el manejo del agua, el manejo del saneamiento ambiental, ¿no? Entonces ahí donde nosotros tenemos que buscar más bien esa complementariedad. Yo no voy a cansarme de decir, Patricio, que algo fundamental en esta gestión de la prefectura, sin querer inventarse el agua tibia, es trabajar mancomunadamente. Cómo ponemos todos los recursos sobre la mesa y cómo respetamos esos planes, programas y proyectos en la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial para complementarnos sin duplicar esfuerzos. Para mí Cuenca es el mejor aliado estratégico para el desarrollo de la mancomunidad de la provincia. Y tiene que ser el aliado conjunto con el gobierno provincial para complementarnos. Y ahí hay un tema que yo he visionado muy bien, estoy convencido de lo que vamos a lograr, Patricio, es el consorcio vial de la SUAY. Porque si no hay esa proyección, esa vialidad, esa previsión de la vialidad, del desarrollo vial, no vamos a poder provocar ese desarrollo productivo del que tanto hablamos. Y ese desarrollo productivo que dé sostenibilidad económica a la economía de las familias, de retomar la actividad en el campo, tampoco va a ser factible, sostenible, si es que no hay buenos sistemas de riego. Entonces todo tiene una relación de ser, ¿no? Sin embargo, la parte principal, medular, es la parte de la gestión vial. Porque desde ahí se puede generar oportunidad, se puede generar trabajo y se estaría visionando el eje importante que es de conectividad, el eje sobre todo de movilidad que está amparado en la ley del sistema de tránsito y transporte, que es como política nacional, ¿no? Entonces hay un plan estratégico provincial en el eje vial, es el que va a determinar las reglas de juego claras, en donde sí se necesita capacidad de gestión, sí se necesita tener una visión estratégica, un conocimiento de la provincia, pero sobre todo algo que usted dijo que es fundamental. Cómo incidir en esa forma de concertar, de diálogo, de liderazgo, del gana-gana con cada uno de los alcaldes, porque cada quien tiene una perspectiva distinta, tiene planes distintos, y peor aún si se dejan llevar por las banderas políticas. El 25 de marzo tienen que bajarse las banderas políticas y tiene que pensarse una unidad común. Por ejemplo, cuando hemos conversado con Pedro, que es nuestro candidato a la alcaldía, Pedro Palacios, ¿no? Con Pedro Palacios, que es el candidato a la alcaldía, hemos hablado, él tiene el modelo y la visión administrativa de 4 cuadrantes, o el modelo de gestión administrativa desconcentrada de la ciudad, que ya se les requiere desconcentrarlos para poder garantizar los servicios básicos, para poder garantizar los servicios, la atención, los trámites, la tramitología que requieren los ciudadanos, cosas similares dentro de la visión que nosotros tenemos, porque son 4 ejes, ¿no? El ASUAI productivo, el ASUAI solidario, el ASUAI ecoamigable y el ASUAI del futuro, más bien enfocado al tema de gobernabilidad. ¿Y qué implica eso? Sería fundamental trabajar en forma mancomunada pero distribuida 4 distritos grandes o 3 distritos. Es decir, el prefecto teniendo 3 o 4 gestores, estrategas que ayuden a la planificación, a retroalimentarlo, a ver en dónde estamos fallando y dónde podemos mejorar. Cuenca como capital de provincia, el que hace la transferencia tecnológica, técnica, material, humana, que en cierta manera en forma solidaria puede apoyar como capital de provincia al resto de cantones. Esa sería la cuenca más grande. La cuenca de Jubones, la cuenca del Paute y la cuenca del Santa Bárbara. Ahí deberíamos estar distribuidos técnica, estratégica y administrativamente en todos los programas. El tema, por ejemplo, cuando visionamos el Consorcio del Desarrollo Vial, enfoca las 3 plantas asfálticas activadas y creadas, implementadas. Eso va a permitir un mejor manejo logístico, pero sobre todo para garantizar que ese modelo de gestión genere economía, genere rentabilidad. Usted que ha estado alguna vez gerente de Movi, me parece. Usted sabe que tiene que ser la empresa pública, sí, tiene que tener un giro de negocio específico, tiene que ser rentable. Si no hay rentabilidad social, no hay rentabilidad económica, no hay rentabilidad social. Es que es lo más lógico, ¿no? Nosotros en forma mancomunada, al crear este consorcio de desarrollo vial, ¿qué es lo que visionamos? Unidades de servicio, unidades técnicas, una que se encargue del manejo de material pétreo y árido para tener la disposición de los insumos, otra que haga la gestión de todo lo que es la evaluación y el estado del equipo caminero con el que cuenta y la reposición futura que se tiene que hacerlo, lo otra que hace ya la planificación, los estudios, cómo se va a proyectar el tema de manejo del lastrado, de vías, del asfalto, todo lo que son la visión futura de anillos viales intercantonales. A futuro pensar con Cuenca el anillo vial metropolitano que tiene que ver ya con ese sistema integrado de transporte y movilidad que tiene que conectarse con el tema Transvía
y las salidas y entradas a Cuenca, es decir, son formas de conexión futuras en las que estamos nosotros pensando. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de manera integral, de manera coordinada, y todos esa visión mancomunada, respetando la autonomía de cada uno, porque obviamente cada uno tiene sus competencias. Esa gestión territorial por competencias, esa gestión mancomunada, hará que los recursos no se dupliquen. Si ese sistema de planificación lo logramos hacer concertado, mancomunado, vamos a tener un impacto para tener una relación o correlación importante con un nivel de gobierno como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el rector en materia de vialidad. Pero son 3 ámbitos importantes que manejan la vialidad en el país, en la planificación, en la construcción, en la ejecución y mantenimiento. La red nacional, la red provincial y los municipios que tienen ámbito de competencia directo, lo que son las vías urbanas. Ahora, se ha hablado mucho también de que muchos cantones necesitan el apoyo de las instituciones grandes para poder solventar su problema de agua potable, de canalización, como que son temas que han quedado un poco relegados y no se han atendido adecuadamente. Mire, es importante trabajar eso es prioritario, básico. Imagínense que nosotros ya hablamos de una mancomunidad donde visionamos un nuevo modelo de desarrollo bajo ese lema de la conectividad, que implica desarrollo, que implica nuevos mercados, que generación de economía, una transformación económica de la provincia, y todavía estemos rezagados a que muchos municipios no pueden resolver todavía las necesidades básicas insatisfechas de infraestructura, que son competencia directa. Entonces ahí el gobierno provincial no tiene injerencia, pero sin embargo hay convenios, acuerdos en los que se les puede llegar de forma solidaria. El consorcio de desarrollo vial tiene que ser ese proveedor grande, no solamente para cubrir las necesidades de los municipios y de las juntas parroquiales, sino también tener un giro de negocio, una empresa consolidada grande que tenga una visión también regional, porque al hablar de ese consorcio tiene que ser una empresa con una visión empresarial sin perder la misión social y su razón de ser de vialidad. Entonces ahí podríamos provocar una forma equitativa, solidaria, en el sentido de que los recursos sean distribuidos para sacarles adelante a los sectores que están en forma desfavorecida. Por eso es la visión importantísima, Patricio, el enfoque, y eso quiero venderles la idea inclusive a todas las personas que me ven. Si vamos a trabajar de forma mancomunada, ya va a haber una unidad solidaria, una unidad económica, una unidad territorial que se va a preocupar. Por ejemplo, ¿qué sector está más pobre en la cuenca del Paute? O es el PAN o es Sevilla de Oro. Pero se puede anclar y apalancar el PAN y Sevilla de Oro de lo que hace el Paute. Si Paute tiene ahí el Cerro de Tamuga con millones de metros cúbicos que siguen en el proceso de estabilización. ¿Cómo compensar socialmente para las problemáticas sociales que tiene el territorio aledaño, que en forma solidaria está firmándose un convenio de mancomunidad, ¿no? ¿Cómo manejar un equipo caminero que sirva a ese territorio y ellos puedan tener sus propias formas lógicas de gestión comunitaria para mejorar sus temas vial, productivo, de riego? Es decir, tiene que también dentro de esa visión de mancomunidad distrital, esa delegación de competencias, esos convenios de competencias, esa forma desconcentrada de hacer. No quiere decirse que el gobierno provincial se convierta en el todopoderoso y organice todo esto. Lo que tiene que ser un facilitador, garantizar la calidad de vida de la mayor cantidad de ciudadanos azuayos que están concentrados en la zona rural, y es hacia donde, en la zona rural, donde tenemos que potenciar el trabajo desde el campo a la ciudad. Y desde ahí visionamos nosotros el otro brazo importantísimo, que es el Consorcio de Desarrollo Económico y Social. Aglutinar todos esos componentes, esas experiencias de quienes trabajan en la tierra. Quienes conocen más la tierra son la gente del campo, en la parte agrícola, ganadera, el fomento del turismo comunitario. Es decir, todas esas actividades propias donde nosotros tenemos que facilitarles. Y de ahí, como soy un soñador y creador de proyectos, diseñamos el proyecto Sembrar. Porque nosotros tenemos que dejar una semilla en los ciudadanos, tenemos que retomar esa actividad. Y el proyecto Sembrar, ¿qué es lo que implica? Promover una actividad importante en la ciudad, en los cantones de la provincia. Lanzar la Cámara Provincial y Cantonal de los Emprendedores. No existe. Hay la Cámara de la Mediana Industria, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, pero no hay la Cámara del impulso de los emprendedores, que llega a un nivel más bien de una visión de trabajo, de economía social y solidaria. ¿Qué es lo que provoca usted, como gobierno provincial, incorporar todo el equipo humano, todo el talento humano que tiene el gobierno provincial, que tiene que trabajar directamente en el territorio, en cada una de estas mancomunidades que hablo? ¿Qué haciendo? Acompañando, asistiendo, capacitando, formando,
para entrar ya en un proceso de lo que es el desarrollo del crédito y microcrédito. ¿Y cómo hacerlo? A través de un fondo semilla que implicaría tener una relación, una alianza estratégica con el sistema cooperativo para generar un fondo, por lo menos de unos 5 millones de dólares que podemos arrancar, que es un fondo semilla a través de un fideicomiso, para que este fondo pueda, en cierta manera, apoyar el crédito, microcrédito a estos sectores populares, obviamente pensando en tasas solidarias bajas, ¿no? Ese es el modelo de gestión que nosotros queremos incorporarlo dentro de lo que es ya el fomento productivo, el desarrollo productivo en estas zonas que básicamente requieren de nuestro apoyo, ¿no? Sumado a ellas las iniciativas que tenemos, la Casa del Agricultor, la Casa del Ganadero. Es importante también incorporar la experiencia que he adquirido durante muchos años cuando tuve la oportunidad de formar y hacer Farmasol. Entonces esa visión, ese modelo de gestión solidaria, pero que sea sustentable y sostenible, puede provocar una serie de dinámicas interesantes. Azuay tiene que ser una de las provincias más importantes del país. Creo que está rezagada al 5º lugar. No ha sido atendida en vialidad. El gobierno no le ha parado bola, no la ha tomado en cuenta. Lo que tenemos que es concertar, dialogar y que la planificación se oriente a eso, ¿no? A esa defensa de los derechos, a la defensa del agua, a la defensa de los recursos, pero eso se le hace planificando, se hace con una decisión, con una visión, con capacidad de gestión, no política que vaya en cierta manera abanderada, sino más bien provoque cambios, ¿no? Lo que yo hablo a futuro tiene que inclusive proyectar un trabajo estratégico dirigido ya en la Asamblea Nacional. ¿Cómo potenciar las juntas parroquiales? ¿Cómo potenciar los municipios? Si se habla de que en forma descentrada se apoya la descentralización de los gobiernos autónomos, pero sin recursos, ¿cómo actúan? Solamente tienen capacidad administrativa y en ese sentido cuando no tienen más que formas administrativas, si requieren los recursos por lo que usted está diciendo, lo básico. Hay municipios que han dicho ni siquiera está garantizado el tema del manejo del agua potable y de alcantarillado, pero ya queremos apuntar a otras cosas o vías que pues poco ya nos llevan a una hora y cuarto a otras ciudades, cuando tenemos que arreglar primero las cosas puestas adentro, pensar en la realidad en la que vivimos, el presupuesto del gobierno provincial, provocarle un buen manejo financiero de los ingresos y los gastos, para saber con cuánto cuento para proyectar las inversiones y saber hasta dónde me estiro en el gasto corriente, ¿no? Y desde ahí provocar gestión futura para lo que es endeudamiento, por ejemplo. El Consorcio de Desarrollo Vial de la Azuay tiene que provocar esas externalidades de que haya cooperación internacional, de que haya inclusive endeudamiento con fondos reembolsables y no reembolsables, pero ¿de dónde sale la plata? Del mismo cuero salen las correas, pues porque vamos en cierta manera a incorporar esta estructura que en cierta manera juntas parroquiales o municipios se pueden anclar o apalancar financiera, técnicamente, para que puedan cubrir sus necesidades en lo que les corresponde, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos que poner los recursos, lo único que hay que establecer las reglas del juego, cómo va a hacerse, y las contrapartes que vayan efectivas. Y cada uno de los que son actores, porque serían los 15 municipios con sus delegados, las 61 parroquias, tienen voz, voto y decisión en la Cámara Provincial, no hay para dónde perderse, ¿no? Es más, a todos les convendría trabajar de esa manera. Ahí se puede provocar algún tipo de concesiones, comodatos, para no tener problemas con la Contraloría futuro al entregar equipo caminero, que en cierta manera garantice de forma desconcentrada que cada uno genere en sus polos de desarrollo en materia vial. Ahora, la autoridad cuando llega al cargo, o la persona que llega a ser autoridad, para cumplir sus obligaciones políticas, sus compromisos, empieza a crear desarrollar ciertas actividades que no son, como dice usted, prioritarias, ¿no? Pero son para cubrir, para cumplir con esos compromisos políticos que se tienen con la gente que votó por ellos, que estuvieron participando en la campaña, los que pusieron la lona, los que pusieron el carro. Entonces empieza a dañar un concepto de servicio por un concepto de buscar cumplir con los compromisos adquiridos con la gente que está con el candidato, ¿no? Y eso obviamente genera un crecimiento a veces desmedido de la institución. ¿Cómo ve usted a la institución del Consejo Provincial? ¿Se ha caído en ese tema de incrementar el personal o por el contrario cree que es el personal necesario o falta?
Mire, nosotros tenemos que entrar desde el primer día de la gestión en confiar en la institucionalidad, el caso particular de la Contraloría. Porque hay recomendaciones. Usted sabe, cada periodo de ejercicio de 4 o 5 años hay los análisis, la evaluación, los exámenes especiales que hace la Contraloría a todos los procesos de contratación pública, de manejo personal, temas administrativos y cómo se ha orientado el presupuesto. Y ahí siempre se dejan determinaciones de responsabilidades civiles, administrativas culposas y las recomendaciones. En 10, 15 años de ejercicios de la misma administración que ha estado, no creo que salgan tan eruditos, tan benditos de que no existe errores, cuando realmente tenemos que provocar desde ahí de que se garantice la transparencia. El buen uso de los recursos de los asuayos va a estar garantizado con una correcta planificación, con una forma lógica, coherente de hacer lo que corresponde por ley. Esas complementariedades que se puede hacer en un conjunto con otros actores, de manera aliada, de manera concertada, asociativa, pero que no obedezca a los intereses particulares. Se imaginen si nosotros vamos a usar los fondos públicos orientados a los compromisos adquiridos antes de la campaña, porque ha habido inversiones, porque ha habido fondos. Ahí no estamos actuando de manera honesta, ahí estamos hablando de forma irresponsable. ¿De qué honestidad y transparencia estamos hablando? Los recursos son públicos, los recursos tienen que ser muy bien utilizados, canalizados hacia donde corresponde. Y uno de los bases fundamentales donde tiene que trabajar la prefectura es en la zona rural, y es ahí donde nosotros tenemos que retomar esas actividades. ¿Y cómo? Planificando y en cierta manera transparentando los recursos, diciendo la verdad, no ofreciendo cosas que no se puede hacer. Y lo básico es que cómo nosotros ponemos, en el buen sentido, digo Patricio, rompernos la cabeza para tener esa capacidad de gestión, esa visión de poder buscar otras formas lógicas que generen trabajo. A mí me encantaría mucho el tema del gobierno provincial en el manejo del recurso humano, del talento humano, de los recursos materiales, porque entiendo y conozco muy claramente la lógica de lo que es la gestión por procesos, por resultados, que implica fortalecer la institución. Pero ¿cómo veríamos? ¿Tiene el tamaño adecuado? ¿Falta personal? Por ahora yo consideraría que es el número idóneo, pero hay que saber cómo vamos a distribuir en un proceso como el que yo planteo. Si estamos hablando de una distribución distrital, con mancomunidades, desconcentrar actividades. Habría una reorganización entonces. Tiene que reorganizarse. Entonces, la gente no tiene que estar en el escritorio, no tienen que estar muchos apoyando o metidos en la parte burocrática, institucional, más allá de 40 o 60 personas, asistiendo, cubriendo las oficinas administrativas, de tesorería, de planificación. El resto tiene que estar en el campo, in situ, apoyando, acompañando, caminando, escuchando y planificando y pasando la información, retroalimentando a un sistema integrado de información que debe tener el gobierno provincial para saber que los recursos se están manejando de manera adecuada. Para eso están los planes operativos anuales, los proyectos, evaluables, medibles, retroalimentables, qué recursos hay, ¿no? Y eso alineado con el tema de presupuesto. Si nosotros en esos dos consorcios, que le hablo, el consorcio vial y el consorcio de desarrollo económico y social, tenemos que trabajar con el gobierno, no podemos ser aislados. Tiene que haber un nivel de gobierno, por ejemplo, en este consorcio, como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tiene que ser un actor dentro de la estructura, como un directorio, como una empresa pública, donde hay un actor importante, porque tiene que poner su contraparte. Y no por voluntad política, sino que tiene la obligación y está establecido en la ley. Y en el caso del Consorcio de Desarrollo Económico y Social, actores importantes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Turismo, ¿no? Que son quienes tienen la rectoría en esos ámbitos, que tienen que complementarse con un Estado, con estos niveles de gobierno que nosotros tenemos que provocar. Esa tiene que ser la visión futura de la SUAY que nosotros estamos proyectando para los próximos 10 y 15 años. Pues bien, estamos llegando a la parte final ya de este espacio, ingeniero. Gracias por acompañarnos hoy. A usted, muchísimas gracias. Si me permite unos 2 minutos, ¿sí? Gracias, estimado Patricio, por todos los espacios que nos han brindado. Para nosotros ha sido muy enriquecedor, ha sido una dicha, un honor poder caminar por toda la provincia, ver esa acogida, esa respuesta ciudadana que han tenido con nosotros. El decirnos, creemos en gente nueva, creemos en gente capaz, creemos en que ustedes van a transformar esta ciudad y esta provincia, y queremos nosotros, como las listas 420, dar ese puntillazo
y que en cierta manera todo el voto ciudadano, esa fe, esa confianza que nos van a poner en nosotros, en nuestros 11 candidatos a alcalde, aquí en Cuenca, con Pedro Palacios, con Patricio Maldonado en Nabón, con Isidro Astudillo en Santa Isabel, con Rolando Calle en Sevilla de Oro, con Panchito Luzuriaga en Huachapala, con Miguel Pesantes en Paute, con Gustavo Vera en Gualaceo. Queremos entrar en esa nueva era, esa nueva generación política que tiene que transformar cada cantón, cada parroquia y cada provincia. Y lo vamos a demostrar y para eso necesitamos su voto, su confianza, el 24 de marzo. Estamos primeros en la papeleta y somos la lista 420. De acuerdo, le deseo mucho éxito, que le vaya muy bien, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa. Al volver estamos con el ingeniero Omar Álvarez, candidato a concejal. Lista 107 Renace. Ya venimos, no se vayan. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Si al cobrar tu bono de desarrollo humano o pensión en los puntos de pago autorizados por el MIES, te informan que ya fue cobrado, denúncialo. ¿Cómo? Tú o tu representante de cobro tienen que acercarse al balcón de servicios del MIES más cercano y serás atendido de forma inmediata. Aquí debes presentar tu cédula de ciudadanía actualizada o, en el caso de tu representante de cobro, un poder notarizado. Y no olvides colocar de forma correcta tu firma o huella dactilar en el acta de denuncia. Recuerda que el MIES investigará tu denuncia y te devolverá los valores denunciados de ser el caso. Este servicio es gratuito. Consulta el estado de tu denuncia y de tu bono de desarrollo humano o pensión llamando al 1-800-002-002 o acercándote al balcón de servicios más cercano a tu domicilio. Inclusión para toda una vida. Necesita consultoría y asesoría en materia de derecho civil, laboral, constitucional, administrativo y derechos humanos, a más de llegar a acuerdos a través de la mediación. En los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la Universidad Católica de Cuenca, tratamos cada caso de manera personalizada. Contamos con un staff de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle José Alvear 106 y avenida Vicente Solano. Azogues, en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de abril, en el campus universitario Luis Cordero El Grande. Cañar, en la calle 3 de noviembre y avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Estamos seguros que podemos ayudarle. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los
caminos, su huella va trazando mi destino. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus folletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que solo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca, presentador de Foro Interamericano de La Voz de América. Comparta con nosotros el análisis completo de los hechos más importantes de la semana en nuestro continente. Acompáñenos cada viernes desde las 3 de la tarde por Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Ayer había un programa sobre... Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso ya, gracias por acompañarnos. Estamos nosotros con la visita del ingeniero Omar Álvarez. Él es candidato a concejal por el movimiento Renace, el movimiento que tiene como candidato a la alcaldía el ingeniero Jefferson Pérez. Bueno, realmente la trayectoria del ingeniero es una trayectoria brillante, títulos de cuarto nivel, maestrías en gerencia de proyectos educativos, maestría en educación y mención gestión educativa, ingeniero eléctrico, profesor de segunda enseñanza, diplomado superior en liderazgo y gerencia, rector de la unidad educativa técnico salesiano desde hace 6-7 años. Ha sido vicerrector también del Instituto Tecnológico Superior Salesiano, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana. Bueno, con mucha experiencia en el tema de docencia, pero también en el tema técnico. Un visionario y un soñador que piensa que las obras de nuestra ciudad deben ser hechas por cuencanos, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones que escuchaba mucha gente, ¿no? Cuando nos dicen es necesario visitar las obras realizadas, pero ¿cuánto de esto es realizado por artesanos cuencanos, es realizado por cuencanos? ¿Cómo ve usted ese tema, ingeniero? Buenos días. Buen día, estimado Patricio, a la teleaudiencia. También un saludo cordial aquí en estos 4 últimos días de campaña electoral, con la satisfacción de que hemos ido cumpliendo los itinerarios fuertes, grandes, que nos han permitido saludar a todos los ciudadanos. Y pues como nos ha dicho Jefferson, ¿no? Estamos ya en la recta final, prestos para el remate, haciendo alegoría a sus pruebas deportivas, y como alguna vez también, en el caso personal también lo fuimos, ¿no? Apretando el acelerador, es otra forma alegórica de hacer el comentario, con la satisfacción de habernos encontrado con la gente y pues compartido también ilusiones, compartido esperanzas y preocupados ciertamente por lo que ha sido la realidad en estos últimos años de nuestra querida Cuenca. Una ciudad bella, hermosa, pero que lamentablemente el ciudadano ha quedado, a nuestro entender, en segundo plano versus la preocupación de las obras de relumbrón, de la obra gris, de la obra que presenta pues quizás algo muy interesante para la ciudad de Cuenca, pero que deja de lado al ciudadano. Y Patricio, carambas, muy preocupados por lo que usted comenta, ¿no? Sí, estuvimos en una reunión hace unos días atrás en la Federación de Artesanos y pues el presidente del gremio de mecánicos nos hacía notar, nos decía, mire Omar, no es justo que la mano de obra, el talento cuencano no sea apreciado por los propios cuencanos. Nos invitaba a que hagamos digamos, un paseo por los famosos megaparques, que ya lo decíamos la vez anterior, como técnico que soy, cuando entendía megaparque, pues me venía a la mente unas dimensiones que den lugar justamente a hacer megaestructuras, megaparques, cuando no, pues es un parque bonito, pero son parques pequeños. Megaparque es otro tipo de situaciones. Y sí, fuimos a visitar estos espacios y realmente comprobar lo que nos decía estos amigos del gremio de mecánicos. No puede ser que toda esta implementación mecánica de carpintería, el mismo piso, no es
instalado con producto desarrollado acá en la ciudad de Cuenca, sino es traído desde otras ciudades del país. Qué pena, decíamos, porque si la propia municipalidad no es quien valora el talento cuencano, pues carambas, ¿quién lo va a hacer? Y pues es parte de lo que hemos dicho insistentemente en nuestra campaña, que lo que Cuenca se engrandezca tendrá que ser fruto del trabajo, del talento del cuencano, que lo tiene de sobra, pero que merece las oportunidades para poder demostrarlas, en tanto a la artesanía, al talento de profesionales. Nuestras paradas inteligentes, que es parte de lo que habíamos hablado hace días acá en este mismo espacio, pues un alto componente de estas paradas inteligentes justamente es desarrollado con el talento cuencano. Son 4 universidades que tenemos de lujo en nuestro Cuenca, con profesionales de primer nivel que tienen capacidad de esto y mucho más, y que requieren la oportunidad de generar empresas públicas quizás, o generar asociaciones para desarrollar todo lo que corresponde para ponerle a Cuenca ya en lo que sería esta ciudad moderna, una ciudad líder en Latinoamérica. No es, decíamos, una invención nuestra, es más bien observar prácticas que existen en el primer mundo y que hemos visto, hemos analizado desde lo técnico, que es posible desarrollar y pues con una diferencia sustancial. Es una aplicación desarrollada por cuencanos en función de las necesidades de los cuencanos y para uso de los cuencanos, entendiendo que la movilidad, y ese también es otro dato que quisiéramos precisar e insistir, no es solamente el hecho de las paradas, es un componente de todo el cambio en movilidad. Recordemos que la intención nuestra es integrarse el derecho a la movilidad desde el ciudadano que vive en los lugares más alejados a través de los minibuses en pequeños circuitos para poder atender esas necesidades de estos conciudadanos, a integrarlos al sistema de movilidad, al transporte de buses tradicionales que los conocemos, y finalmente integrarlo y ponerle a operar ya al tranvía. En esto, pues, debo decirle, aunque no es del estilo de nuestra campaña, pero seguimos con esa preocupación del engaño que sentimos los cuencanos, y hoy lo hago como portavoz de la ciudadanía. El cuencano sigue sintiéndose engañado. Hace pocos días atrás se nos ofrecía que el 8 de marzo iba ya a entrar en operación el tranvía sin costo, simplemente como un primer momento de reconocimiento. Y con mucha pena debo decirles, pues había un grupo de señores de la tercera edad que tenían muchas ilusiones de subirse. Para ellos, yo no sé si quizás como algunos, la mayoría de los cuencanos, la curiosidad de subirse ya al tranvía, no lo pudieron hacer, porque no se supo, la gente no sabía que quienes deseaban hacer uso de este nuevo medio de transporte tenían que pedir un cupo, ir a registrarse y desde un lugar preciso. Entiendo que la parte organizacional así lo amerita, pero lo que siempre reclamamos, que se nos diga la verdad, que se nos lo diga con transparencia. Con mucha pena decíamos, y ellos nos acudían a nosotros como si fuéramos corresponsables, decían, y que por qué no está el servicio del tranvía para ellos, subir a dar un paseo, decían. Y pues les decíamos que tenían que asistir a un lugar determinado para que se turne. Luego lo de la tarifa. Finalmente el Consejo, fruto de la presión ciudadana, pues ya tuvo que dar su dictamen. Y aunque no es una sorpresa, porque ya lo veíamos venir, sin embargo se ratifica la preocupación grande. Son más de 5 millones de dólares que entendemos el bolsillo del ciudadano cuencano necesitará ser tocado para que pueda operar este capricho que en su momento lo fue, y que pues la actual administración siguió adelante, pese a que en su momento se nos decía que no lo va a hacer, y ahora estamos a las puertas de tener que afrontar un proyecto de, quizás en la historia de Cuenca, ha producido de los más grandes problemas, tener que adaptarnos el tranvía a todo el sistema de movilidad. Se dice que se tendrá que reducir un poco el tema de gastos en comunicación para poder soportar este desfase económico que existe. Reducción de gastos no servirá ni para operar ni siquiera para cubrir los costos de energía eléctrica posiblemente. La propia administración municipal actual entiendo que tiene la papa caliente sobre la mano y no saben cómo deshacerse. Esperando al domingo para ver los resultados, Jefferson Pérez, el equipo de Renace, que estamos en esta línea electoral, estamos ya preparándonos para recibir esta papita caliente y responsablemente ponerla a funcionar, y paralelamente exigir que se nos dé las cuentas de lo que ha sido esta historia, este cuento del tranvía.
contratos que se firman a última hora, asignaciones a empresas en donde no explicamos qué proceso se llegó para haberlo hecho finalmente, y ciertamente pues exigir en esa rendición de cuentas que tenemos que hacerlo a través de la fiscalización a los responsables de haberle puesto a Cuenca en esta preocupación grande. Esto no directamente tangible como pérdidas, como valores que tenemos que cubrir, y lo inconmensurable quizás ese intangible de decepción que ha tenido el ciudadano, el comercio afectado, el abandono del cuencano de su centro histórico, fruto de estos años de telenovela, perdón si usamos esta analogía del cuento del tranvía, y que le ha puesto a la ciudad en una situación muy crítica, desde la cual hay que renacer, y para eso pues el equipo que conformamos, la 107 con Jefferson Pérez, pues estamos preparándonos para asumir estas responsabilidades nuevas. Bien, este tema de las paradas, entonces la gente entiendo que lo toma muy bien, lo ve como algo fácil, más bien posible de realizarlo, y está más bien pendiente de conocer, más allá de que se dice que se va a trabajar con el artesano local, con la gente local, con los desarrolladores de software locales, que sería algo muy positivo, ¿no? Patricio, nos alegra mucho de que este planteamiento ha calado en la aceptación del ciudadano. Quizás en un principio no se lo entendía a plenitud qué significaban las paradas inteligentes, pero en estos recorridos que hemos hecho en esta época de campaña ha sido la oportunidad de comentarle a la gente el significado de estas paradas inteligentes, y ahora en la comprensión que significa, en el entendimiento de lo que va a hacer las paradas inteligentes, pues hay una expectativa grande, porque va a modernizarle la ciudad, le va a volver más eficiente. Ahí tenemos quizás en pantalla una emulación que hemos hecho, ¿sí? Un modelo de parada inteligente que, recalco, no es una novedad en el mundo, en los países desarrollados esto es quizás algo que se lo encuentro con facilidad. Miren, ahí tenemos la ubicación del mapa de la ciudad de Cuenca, todo el pool de paradas que se tiene en la ciudad, puntos de acceso para las tiqueteras, para el acceso al cobro o para la compra de los pasajes, un espacio digno y cómodo para los ciudadanos, en donde puedan pues guarecerse quizás. Miren, es un sistema ecológico, ¿no? El techo es realmente un panel fotovoltaico en donde aprovecha la energía solar, zona Wi-Fi con cámaras de seguridad debidamente iluminados. Recordemos que el cuencano en las actuales circunstancias pues ya poco a poco necesita movilizarse en la noche, y en la actualidad las paradas en la noche las paradas son totalmente oscuras, peligrosas. Pues de eso vamos a dar un cambio radical. Este será un ejemplo de esta nueva cuenca líder en Latinoamérica. El momento que lo podamos ya poner en práctica, será la primera ciudad latinoamericana en contar con este tipo de servicio. La vez pasada decíamos, y quizás con mucha emoción, por fin podemos dar paso a lo que el talento cuencano puede hacer, desarrollando lo que va a ser la ciudad inteligente, ¿no? Las Smart City, como se las llama en el argot técnico, pero que pues es totalmente factible. Existe, está a punto el talento local en cuanto a ingenieros de software, ingenieros electrónicos en las diferentes, digamos, especializaciones, y bueno, todo un pool de profesionales de las 4 universidades que podrán confluir para ponerle a Cuenca en marcha en esta línea de una ciudad inteligente, ciudad líder en Latinoamérica. Y esto lo vamos a hacer bajo el liderazgo de Jefferson. Evidentemente no es el que lo conoce todo, pero el que ha tenido la capacidad de aglutinar, de conformar equipos de trabajo que pueden, y lo vamos a hacer en esta nueva Cuenca que renace a partir de este domingo 24 de marzo. De ahí viene el nombre de Renace, entonces. Y bueno, sí, quiere hacer renace, de Cuenca un renacimiento. Sí, también es parte de lo bonito del encuentro con los ciudadanos. Nos preguntaban, ¿no?, ¿qué significa Renace? Pensaban que son posiblemente las iniciales de algunos nombres, digamos, más políticos. Y no, Renace es más bien desde su acepción tal como lo entenderíamos, ¿no? Un nacer nuevamente, ¿no? Es que la visión con la que hemos trabajado es eso, recuperar realmente que renazca Cuenca desde una realidad actual en la que nos encontramos, recuperando esos liderazgos que hemos tenido siempre,
hacer honor a los 1000 títulos, una cuenca deportiva, una cuenca cultural, una cuenca pujante, una cuenca emprendedora, una cuenca que nunca se ha dejado ganar de las adversidades y que ahora, luego de tantas y tantas historias que nos hemos sentido defraudados, pues realmente pretendemos un renacer. Mire, estimado Patricio, ¿no? Con mucha pena debemos comentar que sí, existen obras quizás muy onerosas, grandes, bonitas hasta cierto punto, pero que no se compadece con las necesidades del ciudadano. Todavía tenemos en Cuenca, a poca distancia del centro histórico, lugares en que no se cuenta con agua potable, con alcantarillado, con unas vías de acceso decentes. Y no podemos entender cómo podemos los cuencanos tener otras prioridades cuando todavía existen sectores que pues no cuentan ni siquiera con esos medios básicos de subsistencia. Y esa es la diferencia con la que queremos hacer. Un Cuenca renazca desde el ciudadano y con los ciudadanos. La confianza en que ustedes pues en estos días sabrán valorar las propuestas de las diferentes candidaturas, la nuestra que ha sido una propuesta no demagógica, una propuesta de compromisos con los cuencanos, con planteamientos que son 100% posibles y una vez más debemos resaltar, aprovechando el talento y la pujanza del propio cuencano, una cuenca de oportunidades, una cuenca en donde pues presentemos al país y al mundo una ciudad en la que las acogemos a todos, en la medida en que pues vengamos a sumar esfuerzos para proyectarnos y buscar un bienestar común para todos. Pues me dicen que estamos con el tiempo porque tiene usted una entrevista también en otro medio de comunicación. Quiero agradecerle, ingeniero, por acompañarnos y por visitarnos. Patricio, a usted, a todos los colaboradores del canal, un gracias por habernos permitido conversar, contarles nuestros sueños a los conciudadanos y pues finalmente pedirles que este 24 de marzo sepan tomar la mejor decisión. Nos presentamos con una lista 107 de un equipo limpio, que no hemos tenido un pasado del cual entendemos se nos pueda criticar y que estamos gustosos de servir la ciudad. Un renace, decíamos, presentándonos como una alternativa a estos alrededor de 20 años de administración municipal que creemos nos ha quedado con un saldo en rojo. Pero pues bueno, desde este domingo 24 empezará una nueva historia para Cuenca. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los conciudadanos. Mucho éxito y gracias por visitarnos desde su casa. Bueno, nosotros agradecemos también a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Invitarles a permanecer con nosotros, nuestros noticieros a partir de las 13:30 con Lorena Coronel y a las 19 horas con Mauricio Lupercio. Este sábado y domingo también una cobertura total de todo el proceso electoral en nuestra zona. Muchas gracias, que pasen muy bien. Hasta pronto. Llegó la hora, parecía largo Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad.